Cátedra Médica. Hoy hablamos de salud mental. Nos acompaña el doctor Edinson Rodríguez y vamos a estar hablando sobre trastornos de la personalidad. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, Liz. Buenos días, doctor. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Recordarle a la gente que usted puede llamar si tiene algún tema, sobre todo. Hoy yo creo que es más preciso porque planteamos algunas informaciones sobre el escritorio de la importancia de ese acceso y de que usted busque ayuda cuando siente que hay un tema de salud mental. Hoy, si usted tiene alguna inquietud con relación a esta esfera de la salud, usted puede comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Llame, si no quiere decir su nombre, puede omitirlo, pero así como usted llame y hace preguntas sobre el corazón, sobre gastroenterología, pues también llame y pregunte si siente que tiene algún malestar en el ámbito de la salud mental. Doctor, trastornos de la personalidad. Vamos a ver, vamos a comenzar. Sí. Yo comenzaría preguntándole, ¿qué es la personalidad? ¿Qué es eso? Esa es la pregunta esencial. Precisamente. ¿Qué es personalidad? Para poder hablar de trastornos de la personalidad, debemos primero definir qué es la personalidad. Y la personalidad es el conjunto de todas las estrategias y herramientas, tanto cognitivas, es decir, de pensamiento, como conductuales, que nosotros tenemos como seres humanos para relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. O sea que la personalidad es eso que pienso y cómo me comporto en relación en eso, a lo que pienso. A mí mismo o a los demás. Okay. A una persona, exactamente. Okay. Entonces la personalidad tiene dos componentes principales. Hay uno que es eminentemente genético, que es el temperamento, que lo identificamos rápidamente en los primeros años de vida del niño. Incluso en los primeros meses de vida del niño identificamos el temperamento del niño. Y las personas hacen afirmaciones, aún no teniendo conocimiento o instrucción en el tema, de bueno, ese niño tiene un temperamento difícil, o tiene un temperamento, se parece a fulano o a fulana. Y es por el componente genético del temperamento. Son como los elementos básicos con los que la persona va a construir su personalidad. O sea que eso que le llamamos temperamento, que es esa forma de reaccionar que las personas tienen cuando se están interrelacionando con los demás, viene con una carga ya genética. Viene con una carga heredada. Eso es muy importante, sobre todo al momento de entender la manera como las personas se relacionan entre sí, eligen pareja y tienen hijos. Bastante importante porque hay un ciclo, no quiero usar el término círculo vicioso, pero hay un ciclo continuo en donde la misma personalidad impacta en quién yo busco como pareja. Y entonces mis características y las características de esa persona se van a unir en mi descendencia. Entonces las líneas de personalidad se van filtrando, se van purificando. Y eso si no se toma en consideración, puede ser un poquito difícil a largo plazo. Por eso es que hay personas que repiten patrones. O sea, tienen parejas que en cuanto a personalidad son similares al papá o a la mamá. Ciertamente, hay elementos importantes a destacar en eso, pero primero vamos a destacar cuál es el otro elemento de la personalidad. Entonces, por un lado tenemos el temperamento heredado, altamente heredado, y por el otro lado tenemos el carácter. El carácter es la forma que toma ese temperamento, esa materia prima, a través de las experiencias de la vida diaria, a través de los eventos formativos. Y es lo que vamos forjando. La combinación de ambos, la materia prima y el proceso de elaboración, nos da como resultado la personalidad. Ahora bien, hay un elemento que hay que destacar. Y la elección del tema, cuando estuvimos conversando, no fue simplemente del tope de mi cabeza, sino porque es muy importante entender eso. Los trastornos de personalidad y la personalidad son de los elementos que más dificultan la práctica psiquiátrica. Porque personalidades tenemos todos. Y todos tenemos rasgos de personalidad. Cuando hablamos de rasgos de personalidad, hablamos de características dentro de esa personalidad que pueden no ser completamente funcionales o permitir una adaptación. Y eso no necesariamente indica que esas personas tienen un trastorno de personalidad. Y por eso es que vemos, sobre todo en esta época moderna donde hay tanta información disponible sobre salud mental, personas utilizar términos que hacen referencia a características de personalidad de una manera tan medalaganaria, tan superficial. Se hacen autodiagnósticos. Las personas se hacen autodiagnósticos o para poder lidiar con la angustia que le produce la misma interacción entre diferentes personas, empiezan y dicen, no, tú lo que eres un narcisista. Ella es bipolar. Es un mal uso del término de manera increíble. Sí, indiscriminado, claro. Casi todos somos bipolares ahora.
No, si nos La vamos... gente lo usa muy... O sea, Pero ahí hay un aspecto muy interesante también. Cuando estuve revisando la terminología, siempre uno hace su revisión, los diagnósticos de trastorno de personalidad se establecen en relación al patrón cultural predominante. importantísimo eso. ¿Y qué está pasando con nuestro patrón cultural predominante? Ujú. Está degenerando. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Entonces, tiene sentido. Yo me cuido mucho de no entrar en conspiraciones y en catastrofismos y decir, no, los trastornos de salud mental, hay una epidemia de salud mental, porque las estadísticas, lo primero es que nosotros no tenemos las estadísticas con la fiabilidad, la confiabilidad que deberíamos. Ujú. Y segundo es que tenemos que cuidarnos mucho del impacto que tiene lo que decimos ante un micrófono Sí, eso es cierto. en la población general. Ujú. Pero lo cierto es que, sobre todo con el advenimiento de las redes sociales y la superficialización de las interacciones sociales, que cada vez son más numerosas, pero son menos significativas. Yeah. No solamente entre... Usted ha dicho algo muy profundo, doctor. Es que este es mi tema. Hoy Este es uno de mis temas. Harrison, hoy viene. Entonces, bajar un poco. Ya es suave la Entonces, audiencia. tenemos cada vez más información. Claro, Más tenemos interacción. cada vez más información y más interacciones, pero esa información es de menor calidad formativa y las interacciones son de menor profundidad y de valor para la formación de la persona. Yeah. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaban anteriormente en el programa del tema de la inclusión de la salud mental en las escuelas, eso es un tema que me preocupa muchísimo. Porque quizá la respuesta lógica que muchas personas le darían a la necesidad de salud mental en las escuelas es vamos a poner un psiquiatra en las escuelas. Pero eso es muy peligroso. ¿Por qué, doctor? Estrechar tanto la brecha. Es cierto que debemos asegurarnos o debemos buscar que todas las personas tengan un acceso oportuno a servicios de salud mental. Pero estrechar tanto la brecha entre la figura del profesional de salud mental y la vida diaria cotidiana tiene sus riesgos. Y sobre todo a nivel de escuelas, a nivel de uno de los ambientes donde los niños pasan más tiempo Sí. y donde todas sus características, tanto adaptativas como no adaptativas, se van a desarrollar. Entonces, no es lo mismo pasar por el proceso de acceder a través de los departamentos de orientación escolar y de bienestar estudiantil a la necesidad de buscar el servicio que tener servicios dentro. Claro. Tenemos que tener mucho cuidado. Las personas que están planteando eso tienen que tener mucho cuidado y nutrirse bien de información antes de plantear soluciones que podrían no ser realmente soluciones. Doctor, usted mencionaba que la personalidad tiene como dos bracitos. Ahí está el temperamento El y carácter. ahí está el carácter. Hay gente que dice, no, porque fulano tiene el carácter fuerte. Se refieren a esa gente que se enoja fácil, mecha corta. ¿Es eso realmente tener un carácter fuerte o esas reacciones impulsivas son parte del carácter de una persona? Vamos a aclarar esa parte. Para el que no tiene la instrucción, para el público en general, los términos se utilizan indistintamente generalmente. Ujú. Vamos a ver personas que hacen referencia al temperamento cuando en realidad se están refiriendo al carácter y personas viceversa. y viceversa, exacto. Pero en regla general, todo lo que se manifiesta desde temprana edad, muy temprana edad, y el temperamento hace referencia más a las tendencias en el comportamiento que a aspectos específicos. Los aspectos específicos y las conductas más específicas y pensamientos hacen más referencia al carácter que se va forjando con el tiempo. Ok. Tú decías hace un momento, Harrison, del tema del factor cultural Sí. como elemento asociado al tema de la personalidad. Eso significaría entonces que dependiendo del contexto, del entorno en el que yo me desarrollo, yo puedo tener un trastorno de personalidad y puedo pasar a otro contexto y no tener ningún trastorno. Si hablamos del diagnóstico de trastorno de personalidad, no. Y eso es una diferencia muy propicia de esclarecer. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad, estamos hablando de un patrón inflexible de dichas características que se va a manifestar. Patrón inflexible. Sí, que se va a manifestar a lo largo de diferentes contextos. Si nosotros tenemos, y eso se da con mucha frecuencia en infanto-juvenil, si tenemos un niño o un adolescente que se comporta de una manera muy, muy cargada, muy, muy disruptiva o desadaptativa en un solo contexto y no en los demás, hay que buscar.
hay que ver qué hay detrás de la interacción de ese niño en ese contexto. Vamos a desenrollar eso. Eso sí. Vamos a desenrollar. O sea, ese niño que en diferentes entornos va a la iglesia y se comporta bien. Exacto. Está en una actividad con personas adultas y se comporta Exacto. bien. Tiene clases extracurriculares y se comporta Exacto. bien. Pero en el colegio hay problema de conducta. Hay que investigar qué está sucediendo y cómo son esas interacciones dentro del contexto escolar. O sea, pero eso tiene que ver con un trastorno o tiene que ver con lo que está ocurriendo en ese entorno. Eso es lo que hay que esclarecer. Ok. Eso es lo que hay que esclarecer. Es cierto que pueden ocurrir situaciones en las que un joven tenga una condición de salud mental que detone exclusiva o casi exclusivamente en un contexto. Pero eso es descarte. Eso es, ya agoté la posibilidad de que en ese contexto existiera algo que me estuviese produciendo la conducta directamente. Ok. Eso es importante. Bueno, vamos a darle chance a la gente, doctor. 809-682-9850. Buenos días. Y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Bueno, doctor, entonces, siguiendo con el desarrollo del tema, usted mencionaba algunos términos, hablaba de bipolaridad, hablaba de narcisismo. Nos gustaría entonces poder establecer una clasificación para el tema de los trastornos de personalidad, para comenzar por ahí entonces a ir detallándolos uno por uno. Pero vamos a darle chance a la gente que siga insistiendo para comunicarse. Buenos días. Buenos días, gracias por permitirme participar. Yo me siento muy feliz de oír que están haciendo este tipo de programa de la salud mental, porque yo me vi cuando yo era muy joven, yo tengo 40 años y cuando yo tenía 19 años llegué a una familia que me dieron un trato muy, muy malo. Entonces yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Sucedió que yo hoy en día he sufrido de diferentes, yo tengo inflamación del colon y otras enfermedades que fueron producto de esta relación con estas personas, porque ellos lo diagnosticaron como narcisista por un psicólogo y eso. Entonces, realmente cuando uno sabe lo que se mueve con los trastornos mentales, eso puede librar a uno de muchísimas cosas. Gracias por su programa. Gracias por su aporte. Muchísimas gracias por su comentario. Y realmente sí, por un lado, las personas, hay personas desaprensivas que tratan de aprovecharse económicamente de los demás, que magnifican en ciertos aspectos la importancia de la salud mental para algún tipo de lucro. Pero lo cierto es que la salud mental tiene mucho impacto en la salud biológica, orgánica. Sí. Muchísimo. O sea, las enfermedades de salud mental pueden tener una manifestación a nivel de la salud física. Claro, en diferentes niveles. Hay condiciones de salud mental que incluso se asocian por su propia naturaleza con disturbios metabólicos, endocrinológicos, etcétera. Entonces, continuando con el tema, primero hacer la aclaración que siempre vale la pena hacerla del tema del mal uso del término de bipolaridad o de bipolar. Sí. Cuando hablamos en salud mental de trastorno bipolar, hablamos de un trastorno bien estudiado, bien establecido, donde se alternan episodios con una polaridad afectiva predominante. Eso quiere decir un estado de ánimo que es bastante estable en un periodo de tiempo, que puede ir hacia la alza en el caso de la manía o hacia la baja en el caso de la depresión, de los episodios maníacos y episodios depresivos. Típicamente en la cultura general se utiliza el término bipolar para hacer referencia a personas que tienen cambios bruscos en su dinámica afectiva. Y ese comportamiento, esa inestabilidad afectiva, que no se le puede llamar bipolaridad, es característica de muchos trastornos de personalidad. Okay. Por eso vale la pena hacer la mención. Claro, claro. Porque si nos fijamos y vemos los ejemplos de las personas a las que normalmente las otras personas les refieren como tú eres una persona bipolar, son personas que tienen una alta inestabilidad afectiva, que pueden estar en un momento de buen estado de ánimo y de repente ante algún tipo de injuria real o percibida, entonces cambian bruscamente. Hay personas que están felices, te saludan, te abrazan, te brincan, te saltan, al otro día te ven y te cortan los ojos. O en el mismo día, incluso en el mismo momento, por alguna palabra, alguna mirada, algún gesto que esa persona interpretó o que realmente estaba cargado de significado, y su estado emocional cambia bruscamente. Eso lo vamos a hablar un poquito más cuando toquemos el tema del clúster B, porque hablabas de la clasificación. Vamos a ver, doctor. Entonces, los trastornos de la personalidad
tradicionalmente se clasifican en 3 clústeres o agrupaciones. Tenemos clúster A, B y C. O sea que hay un ABC ahí también. Hay un ABC de la personalidad. Ya tenemos nombre para un segmento. El clúster A es el que se utiliza típicamente la palabra para describir las características generales. Se utiliza el término los raros. Los raros. Los raros. Ese tipo es raro. O los excéntricos. Yeah. Exacto. Y son el trastorno paranoide de personalidad, el esquizotípico y el esquizoide. Mira que 2 de ellos tienen una raíz relacionada a la esquizofrenia. Es decir, la sintomatología psicótica o la interpretación inadecuada de estímulos o la percepción sin estímulo. Todo lo que tenemos que hablar con psicótico. Pero en realidad la psicosis no es una característica esencial de estos trastornos de personalidad. Lo que caracteriza esos trastornos de la personalidad es la desconfianza. La desconfianza. La desconfianza. No creo en aislamiento nadie. No creo en gente como el aislamiento social, la pobre capacidad para establecer relaciones interpersonales. Eso es a grosso modo. Entonces, ¿seguimos? Sí. El clúster B, que es quizá el clúster más interesante de todos, es el clúster de los dramáticos. Ok. Y ahí vamos a encontrar el trastorno histriónico, el trastorno narcisista, el trastorno antisocial y la joya de la psiquiatría, el trastorno límite de la personalidad. Ay. Sí, exactamente. ¿Y por qué le llaman límite? Porque el término surge, en inglés es el borderline, como sí, porque las manifestaciones del trastorno del límite de la personalidad son muy quiméricas, son muy cambiantes. Son personas que pueden tener sintomatología afectiva, ansiosa, incluso hasta psicótica. No hacen per se un rompimiento franco con la realidad, pero son personas que tienen mucha sintomatología, por ejemplo, celotípica. Y también muchas de sus percepciones, que es lo que lleva a esa dicotomía de pensamiento, lo que nosotros le llamamos pensamiento en blanco y negro, de que tú en un momento eres mi mejor amigo y al siguiente instante mi peor enemigo a muerte. Eso yace un poco en esas percepciones delirantes o percepciones inadecuadas. Entonces vamos al grupo C, doctor. El grupo C. El grupo C, entonces, vienen siendo los nerviosos o los ansiosos. Ok. Y estos son el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo. Entonces, doctor, ya que hemos, pues así, por encimita, clasificado así, entonces están en el grupo A los raros o excéntricos. Excéntricos. En el grupo B están los narcisistas, los dramáticos, el trastorno límite de la personalidad. Y en el grupo C, los nerviosos o ansiosos. Vamos detallando, doctor, características atendiendo a cada uno de los trastornos que se agrupan en esta clasificación A, de los raros. Vamos a enfocarnos sobre todo en aquellos que a través del desarrollo de la ciencia psiquiátrica y de la psicológica también, de la salud mental en general, han tenido mayor cuerpo de evidencia, de estructura. Porque aún hoy, incluso, hay mucha discusión sobre esta clasificación. Okay. Y se plantea, al igual que como se plantean en otros trastornos de salud mental, se plantea redefinir ciertas categorías para hacerla más dimensional y menos categórica. Dentro del clúster A, es el trastorno que tiene más en sí cuerpo científico, es el esquizotípico. El esquizotípico. Sobre todo porque estadísticamente existe un riesgo de transición de una personalidad esquizotípica a un trastorno psicótico per se, a la esquizofrenia. Okay. Existe un riesgo de alrededor de un 15 a un 20% de que una persona que haya sido previamente diagnosticada con un trastorno esquizotípico de personalidad termine recibiendo un diagnóstico de esquizofrenia. Y por ende, las características del esquizotípico van mucho de la mano con un pródromo de esquizofrenia, un pre. En cuanto a la forma de pensamiento, un pensamiento muy mágico religioso, pero no una práctica religiosa convencional, sino asociaciones con elementos religiosos en cuanto a la forma del pensamiento. Un poquito difícil de aterrizar eso, pero
Por ejemplo, recientemente tuve un caso de una persona con cierto grado de hiperreligiosidad, pero con mucha coherencia, donde no habían manifestaciones que desobedecieran a las leyes naturales. No había lectura de pensamiento, no había la creencia de que podía haber comunicación directa con la voz del Señor. Ese tipo de manifestaciones que se pueden dar en una persona. Qué difícil entonces, doctor, porque está coherente. ¿Cómo se está? Le vamos a dar tiempo. Le vamos a dar tiempo. Yo decidí darle un poco de tiempo y volver a ver el desarrollo, porque realmente las circunstancias son bien interesantes. Ok. Entonces, doctor, en este tipo de trastorno, el esquizotípico, ¿el paciente comienza a tener manifestaciones paulatinas o de repente puede estar totalmente funcional, totalmente normal y pasar a este trastorno? Eso es una excelente dramáticamente. Eso es una excelente pregunta que nos sirve para discutir varios puntos importantes. En cuanto al diagnóstico de los trastornos de personalidad, existe cierta restricción desde el punto de vista de los manuales diagnósticos en cuanto a la edad de diagnóstico. Por el proceso de desarrollo, sobre todo los manuales, el manual estadounidense, el DSM, dificulta o hasta cierto punto imposibilita que se haga el diagnóstico antes de los 18 años de un trastorno de personalidad. Porque se da la oportunidad y debido al constante cambio que ocurre en la personalidad en sobre el todo en la niño adolescencia. y el adolescente, Claro. sí. Pero los franceses, gente muy dura en psicopatología, los europeos en general, pero los franceses, hay una clasificación de trastornos mentales de la infancia y la adolescencia en francesa que contempla el diagnóstico de trastorno del desarrollo de la personalidad. Ok. Diferente de un trastorno de la personalidad. Claro. Donde hay que entender que hablábamos de que hay un componente temperamental de la personalidad que se evidencia desde el nacimiento del niño. Y que el proceso de desarrollo de la personalidad no es tan categórico. O sea, no es de que a los 18 tú te gradúas de no tener una personalidad a tener una personalidad. Las primeras cristalizaciones de la personalidad ocurren alrededor de los 7 años, cuando se transiciona de la etapa preoperacional. O sea, a los 7 años ya ahí comienza esa Ya formación hay de la indicios, personalidad. ya hay estructuras que van evidenciándose. Y la analogía que me gusta siempre utilizar para explicar el desarrollo de la personalidad es que si yo lanzo una piedra en una dirección, no espero que la piedra caiga en la dirección contraria. ¿Qué tan lejos va a caer la piedra? Yo no lo puedo predecir, porque no tengo la capacidad de hacer la observación exacta de qué tanta fuerza se utilizó, las condiciones del viento, haciendo referencia a lo medioambiental. O sea, no tengo todas las variables, pero yo sé que la piedra va a caer en esa dirección. Okay. Entonces, hablabas del inicio abrupto de síntomas que indiquen un trastorno de personalidad, y eso es muy raro. Okay. Si nosotros vemos un inicio abrupto de síntomas que indiquen un trastorno de personalidad, podríamos estar frente a un histórico de manifestaciones que fueron menospreciadas. Pasadas por alto. Pero ya venían. Okay. Y se da con cierta frecuencia. Empezamos la indagatoria, el histórico clínico, y empezamos a preguntar conductas en diferentes etapas de vida y vamos viendo la trayectoria, pero que pasaron por alto las personas alrededor hasta el momento en el que otra característica y principal de los trastornos de personalidad, la persona deja de funcionar adecuadamente. Porque eso nos diferencia los rasgos que todos poseemos de personalidad de un trastorno de personalidad. La funcionalidad se ve afectada dramáticamente. Doctor, yo necesito que usted me ponga ejemplos de esas manifestaciones que puede tener una persona y que pueden ser quizás tan inofensivos que se pasen por alto, pero que pueden hablarnos de que se puede desarrollar a largo plazo un trastorno de la personalidad que puede volver a esa persona infuncional o que no. Uno de los mejores ejemplos es el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. En otro programa recuerdo que hicimos la diferenciación entre el trastorno obsesivo compulsivo per se y el obsesivo compulsivo de personalidad, donde había una identificación con las conductas en la personalidad. ¿Cuáles son los rasgos más que aumentan más la productividad de una persona? Los rasgos obsesivos compulsivos. Esa necesidad de perfección. Esa necesidad de que todo lo que tú hagas sea adecuado, bien,
de que sea funcional. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa persona que desde temprana edad va evidenciando esa necesidad por la simetría, por la organización, por la perfección, que le va excelente en la educación inicial, que le va súper bien en la educación secundaria, pero entonces llega a estructuras educativas con un cierto grado de autonomía y un cierto grado de desorganización, como la educación superior, donde los componentes de interacción social a veces pesan más que el desempeño académico, donde se empieza a ver más la necesidad de poderme relacionar inteligentemente con otras personas y no solamente apegarme a mi libreto de hacer todo mi trabajo perfecto. Ahí viene el detonante, entonces. Ahí entonces llega el detonante. Interesante. Hoy estamos conversando con el doctor Edinson Rodríguez. Hablamos sobre trastornos de la personalidad. Es momento de hacer una breve pausa, pero retornamos en breve, así que les motivamos a que sigan en sintonía porque tenemos mucho más información interesante para ustedes hoy en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque